Hola a todos, soy Yadira Pimentel, les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos conversando sobre la salud hepática. Vamos a conversar sobre el hígado, ese órgano que se encuentra en el lado derecho de nuestro abdomen y que no solamente es el órgano interno más grande que tenemos dentro de nuestro cuerpo, sino que es sumamente importante para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo y la salud. ¿Cómo nos damos cuenta de que está funcionando bien, de que lo estamos cuidando bien? Hoy tenemos para ustedes un programa muy especial con dos invitados que nos van a ayudar a entender y a informarnos mejor. Hoy con nosotros la doctora Cristi Perelló, gastroenteróloga hepatóloga, directora de la primera unidad de hepatología del país que se encuentra en el Centro de Estudios Digestivos del Hospital Metropolitano de Santiago. Y con nosotros también está en el estudio el doctor José Luis Calleja, que es asesor internacional de esta unidad y es además jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Ambos están con nosotros hoy y es un placer tenerles. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Claro que sí. Iniciemos esta conversación, doctores, hablando del funcionamiento y de la importancia del hígado, de este órgano. Pues tu pregunta es muy oportuna porque el hígado es un órgano muy importante para la economía de nuestra salud, es un órgano vital y tiene múltiples funciones. Dentro de las principales se destaca la de metabolizar todo lo que entra a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? El hígado es el filtro, ¿no? Para decirlo de una manera más sencilla, se encarga de filtrar todo lo que entra a nuestro cuerpo, además de producir múltiples sustancias, desde hormonas, proteínas y factores de coagulación. Por lo tanto, es un órgano que, como te he dicho al principio, es vital para nuestra supervivencia. Sí, cuando escuchamos la palabra filtro, inmediatamente uno piensa en cómo entran cosas a nuestro cuerpo y este órgano está ahí como vigilando y filtrando. El hígado es como el laboratorio del cuerpo, ¿no? Todo lo que entra por la boca, todo, absolutamente todo, tiene que pasar por la sangre y ese filtrado principal pues lo recoge lo que es el hígado y ya a partir de ahí se distribuye a toda la economía del cuerpo. Es así. Y ustedes que son apasionados de este tema, que les encanta seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir compartiendo y sobre todo tener pacientes frente a ustedes a quienes les puedan dar la información oportuna, ¿cuándo nos damos cuenta de que nuestro hígado no está funcionando bien? Esas alertas rojas. Sí, el hígado es un órgano, como ha dicho la doctora, vital para el funcionamiento de múltiples sistemas dentro del organismo. Entonces, la mayor parte de las enfermedades hepáticas, y este es un mensaje muy importante, son asintomáticas prácticamente hasta el final. Wow. De tal manera que los síntomas típicos de enfermedad hepática, por ejemplo, el color amarillento de la piel, la ictericia, o ya la aparición de complicaciones como la aparición de líquido en la tripa, ascitis, o de algún otro tipo de complicación, ocurren en una fase muy tardía. Es, por tanto, muy importante el concepto de intentar diagnosticar la enfermedad hepática en una fase muy precoz. El hígado es un órgano muy agradecido. Si somos capaces de eliminar la causa que está dañando al hígado en una fase precoz, y somos capaces de eliminar esa causa, una hepatitis viral, la toma de alcohol, el hígado graso, el hígado se va a recuperar completamente. Entonces, por lo tanto, como decía, el mensaje importante es intentar diagnosticar precozmente una enfermedad que afecta a un porcentaje importante de la población. Sí. Estamos hablando de que en distintas enfermedades, el hígado graso, por ejemplo, que es probablemente la enfermedad más prevalente, la enfermedad hepática metabólica afecta a un 30% de la población. Estamos hablando de un número muy importante de personas. Y enfermedad hepática relevante tiene hasta el 6% de la población. Entonces, es por tanto muy oportuno el tener unidades como la que se ha desarrollado aquí en el HOMS, claro, específicamente dedicadas a cuidar la salud hepática de en este caso, de los pacientes dominicanos. Sí, y la primera del país, que cabe resaltar eso, que estamos todos contentos de poder dar esa noticia y esa información también. El doctor hablaba de asintomático y eso a uno lo pone en alerta inmediatamente, porque cuando se empiezan a presentar esos síntomas que usted mencionaba, ya estamos en una etapa muy avanzada. ¿Cuál es la recomendación entonces para la población? ¿Cuál es la manera de prevenir? ¿Cuáles son los chequeos que hay que hacerse para evitar llegar a tener el color amarillento, a tener entonces el estómago inflamado y a decir estamos tarde en este diagnóstico? Sí, es una pregunta muy interesante porque esto va a enfocar a que tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas que provocan las enfermedades en el hígado.
y de esto hay una variante bastante amplia, ¿no? Desde las hepatitis virales, en la enfermedad esteatóxica, que es el MASLD, las enfermedades por depósito, el consumo de alcohol, como lo ha mencionado el doctor Calleja. Hay múltiples enfermedades que provocan esta alteración en el hígado. Por lo tanto, nuestra obligación es identificar qué pacientes tienen factores de riesgo. Es decir, si tú eres un paciente que tienes una obesidad o que eres diabético o que eres hipertenso, que tienes problemas con el colesterol, pues tú eres un paciente que probablemente tengas un síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico se está viendo a día de hoy que es la principal causa de enfermedad hepática y de cáncer de hígado. Por lo tanto, si usted tiene uno de estos factores cardiometabólicos de riesgo, tiene que acudir a los seguimientos habituales con su endocrinólogo, con el cardiólogo, con el médico internista o con el hepatólogo, ¿de acuerdo? En el caso de las hepatitis virales no hay una manera para identificarlas, por lo tanto, el paciente tiene que solicitarlo, si el médico no se lo recomienda, que hacerse una serología tanto de hepatitis B como de hepatitis C, que son las principales hepatitis virales que cronifican y son las que van a provocar daño en nuestro hígado. Es muy importante recalcar esto porque ahora mismo la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo de eliminar las hepatitis virales, tanto la B como la C, para el año 2030. Y como son enfermedades asintomáticas, tenemos que ir a buscarlas, tenemos que ir a buscar a los pacientes que tienen estas entidades. Por lo tanto, la recomendación que hago es que a los profesionales le solicitemos a nuestros pacientes una serología tanto de hepatitis B y hepatitis C al menos una vez en la vida. Si el médico no te lo recomienda o no te hace esta sugerencia, yo hago el llamado a los pacientes que le pidan, le soliciten a su médico estas pruebas, porque es una manera de detectarla a tiempo. Son hepatitis que a día de hoy tienen tratamiento, la hepatitis C se trata y se cura, y la hepatitis B hay vacuna para eso, por lo tanto hay maneras de también prevenirlas. O sea, que una forma de nosotros montarnos en ese tren de cara al 2030 para erradicarla es también pedir que nos hagan las pruebas. Es fundamental, es fundamental. Yo creo que el mensaje es: todo el mundo debería tener al menos una vez en la vida una prueba de hepatitis C y una prueba de hepatitis B. Son pruebas muy baratas, se hacen en sangre, valen menos de $1 o $2 lo que es la serología, y eso permite diagnosticar enfermedades que son asintomáticas y que no sabemos que la tenemos, y que en este momento se pueden tratar fácilmente. Sin embargo, si se dejan y aparecen en una fase muy avanzada, ya la curación tiene mucho menos eficacia. Esto que estamos diciendo es sumamente importante porque estamos buscando la prevención, son asintomáticas, ya lo están diciendo los doctores, y es la comunicación con tu doctor. Indíquemela. Es como cuando uno va al ginecólogo todos los años, que tienes una batería de chequeos, sí, entonces sí. Vamos a agregar esa para poder mantener en salud. Queremos que el hígado sea un foco en estos pacientes que ha comentado la doctora, por ejemplo, que tienen factores de riesgo metabólico, claro, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen hipertensión. Queremos que además de mirarles el corazón, el riñón, que ya se les mira, claro, se les mire también el hígado, porque es muy fácil. Y son pacientes en los cuales diagnosticamos fácilmente la presencia de una enfermedad hepática, y por lo tanto estamos en el momento, como le decía antes, de poder prevenir que ese daño hepático evolucione hacia una fase mucho más avanzada de cirrosis y de cáncer. Sobre todo ahora que tenemos tantas innovaciones a nivel científico, tantos tratamientos de los cuales vamos a hablar más adelante, y mientras más temprano se diagnostica, el panorama es distinto. Lo más importante es hacer medicina preventiva. Correcto. ¿De acuerdo? Prevenir este tipo de enfermedades. Si no podemos prevenirla, pues lo ideal es diagnosticarlas a tiempo. Es así. ¿Existen factores genéticos en cuanto a la salud hepática que pudiéramos mencionar o no? Pues sí, existe una variable, entidades de origen hereditario, ¿de acuerdo? Hay enfermedades metabólicas hereditarias en las que se acumula cierta sustancia, como por ejemplo el hierro, el cobre. Son enfermedades que, pues la hemocromatosis es cuando se acumula el hierro de manera anormal en el hígado. La enfermedad de Wilson también es una enfermedad hereditaria. Lo que ocurre en esta patología es que hay una acumulación de cobre anómala, y sí, efectivamente hay enfermedades que tienen un comportamiento genético que se heredan de padre
a los hijos. Por lo tanto, también son enfermedades asintomáticas y la gran mayoría pues, se detecta por alteraciones en la analítica. Es muy importante, si el médico detecta este tipo de alteraciones, intentar ir un poco más allá, ¿no?, con el estudio de estas enfermedades. Profundizar. Y cada vez más vemos que no solo hay enfermedades hereditarias, como ha comentado la doctora, también en niños. En niños hay muchas enfermedades genéticas, Claro. en la edad más infantil. Cada vez más sí que vemos que en enfermedades que no tienen un origen genético concreto, que son enfermedades adquiridas por consumo de alcohol, por comida, por hígado graso, por comida inadecuada, sí sabemos que hay personas que hacen una evolución mucho más rápida que otras, Claro. y esa evolución rápida hacia una cirrosis muchas veces depende de factores genéticos propios. Es decir, que se mezcla un factor ambiental, el alcohol, la obesidad, la diabetes, con un factor genético nuestro propio, que hace que la enfermedad sea mucho más acelerada. Porque por eso ves gente que tiene un consumo de alcohol muy importante y no desarrolla una enfermedad hepática, y otros que tienen un consumo de alcohol incluso menor, que desarrollan una enfermedad hepática más avanzada. Y en eso también estamos investigando para intentar focalizar qué pacientes tienen más riesgo de, aún consumiendo alcohol, aún teniendo obesidad, aún teniendo diabetes, hacer una enfermedad hepática mucho más relevante. Mucho más acelerada. Aprovecho esta pregunta, Yaira, Claro. porque es muy importante también ahora, recordando un poco todas las etiologías, también los medicamentos, ¿de acuerdo?, pueden provocar una alteración en el hígado. Y partiendo de la base de este contexto genético que preguntas, muchos pacientes presentan alteración, o sea, inflamación del hígado de manera importante por consumo de ciertos fármacos, y lo que se ha visto es que puede haber una predisposición genética que te haga que tú, que consumes este fármaco, tengas una alteración en el hígado. Sin embargo, pues otras personas que no la tengan, pues pueden consumir el mismo producto y no tienen ningún inconveniente. Porque no tienen tal vez la misma sensibilidad. Exacto. Hay que estar muy de cerca, definitivamente. La conversación está muy interesante, pero nos toca hacer una pausa. La doctora Perelló y el doctor Calleja están con nosotros hoy hablando de la salud de nuestro hígado. Ya volvemos. Continuamos en Bienestar al Día conversando sobre la salud hepática. La doctora Perelló, gastroenteróloga y hepatóloga del HOMS, está con nosotros, además directora de esta primera unidad de hepatología que se encuentra en el HOMS, es la primera del país. También el doctor José Luis Calleja, que es el asesor internacional de esta unidad desde Madrid, está con nosotros hoy hablando de la salud hepática. Fuera de cámara conversábamos que ya en el programa anteriormente habíamos hablado sobre los tipos de hepatitis, de estas enfermedades del hígado, pero quisiéramos puntualizar y tomarnos el momento para que la audiencia preste atención y podamos seguir instruyéndonos con ustedes. Efectivamente, como muy bien dices, hay diferentes tipos de hepatitis virales. Tenemos que van desde la A, la B, la C, la D y la E. Las que cronifican en el hígado son las hepatitis B y la hepatitis C y la D, ¿de acuerdo? La hepatitis A y la E tienen una forma de transmisión a través del consumo de alimentos o aguas contaminadas, y el resto de las hepatitis tienen una forma de transmisión a través del contacto con fluidos corporales o el compartir utensilios cortantes, ¿no?, como jeringas, cuchillas, en pacientes que estén infectados. Por lo tanto, aquí el llamado que tenemos que hacer es que las hepatitis virales no todas cronifican, las únicas que cronifican son las hepatitis B y C, por lo tanto, esas son las que tenemos que ir a buscar y tenemos que hacer una campaña para vacunación de estas hepatitis, que también tenemos vacuna para prevenirlas. Hay que insistir en ese tema. El doctor Calleja hablaba en el primer bloque de lo noble que es este órgano, de que si se detecta a tiempo lo que está causando el problema, puede volver a su estado saludable. Sin embargo, hay un punto en el que ya toca tratamiento, ya toca hacer lo que hay que hacer. Y ahí entramos con la cirrosis, que también la mencionó en el primer bloque. Sí, la cirrosis es el estadio último de cualquiera de estas enfermedades. Exacto. Una hepatitis viral, el consumo de alcohol, un hígado graso, pueden acabar finalmente en una cirrosis. Es como el estadio final. Y no solo eso, sino que ya es un estadio en el que aparecen complicaciones serias. Aparece
alteraciones mentales, encefalopatía, aparece líquido en la tripa, ascitis, se desarrollan unas varices en el esófago que pueden sangrar y desgraciadamente los pacientes desarrollan cáncer. Es por tanto que en esta fase final es donde ya las herramientas que tenemos de reversión de la enfermedad son mucho más limitadas. Totalmente, y por eso seguimos hablando de la parte de la prevención, de los chequeos y del cuidado en general, que tiene mucho que ver hasta con los hábitos. Hablábamos ahorita de que no solamente en nuestro país el consumo de alcohol está en aumento en todas partes y cada vez personas más jóvenes están empezando a divertirse a través de la toma de alcohol. Y llega un punto en el que ya pierden el control y no entienden la magnitud y el daño que se le hace, no solamente al hígado, sino a la salud en sentido general y la mala alimentación. Cuando ustedes están frente a un paciente y están buscando lo que está pasando con su hígado, ¿cuáles son las distintas formas de diagnosticar lo que tenemos actualmente? Bueno, pues tenemos diversas formas de diagnosticarlos, desde pruebas de imágenes, de acuerdo, que nos dan una idea de cuál es la morfología de nuestro hígado, es decir, cómo son los bordes, si los bordes son regulares, son irregulares, eso nos orienta que hay una enfermedad más avanzada en el hígado. Básicamente las técnicas de imagen, ¿no? Sonografía abdominal, tomografía o ya pruebas más finas de resonancia magnética. Podemos también evaluar la fibrosis en el hígado, así como también la cantidad de grasa o esteatosis que existe con métodos no invasivos. En este caso se dispone de la elastografía de transición, que es una herramienta muy precisa y que nos da una idea de cuál es el estadio de fibrosis y la cantidad de grasa que puede tener este paciente. Esto es una prueba que no es para nada invasiva, de hecho no es invasiva, el resultado lo obtienes de manera inmediata y puedes incluso hacer las recomendaciones rápidamente con nuestro paciente. Y finalmente también disponemos de la biopsia hepática, pero la biopsia hepática es una técnica que nos reservamos, ¿no?, para casos muy concretos y muy especiales, cuando las otras técnicas que te he mencionado previamente, como la sonografía o la elastografía de transición, no nos orienta o no nos ayuda a ver qué es lo que está ocurriendo de verdad en el hígado. Claro que sí. Ustedes que tienen tanta experiencia y que por sus manos pasan tantos pacientes, imaginémonos que estamos todos sentados con mucha atención, escuchándolos. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes como especialistas de la salud del hígado? De lo que esté pasando actualmente con nosotros, la población actual, la generación actual. Bueno, y las dos principales causas de enfermedad hepática en todo el mundo, o las tres diría yo, son la enfermedad hepática metabólica, el consumo de alcohol y las hepatitis virales. Y son tres causas prevenibles, ¿no? La causa de enfermedad hepática metabólica tiene mucho que ver con la obesidad. Claro. Tenemos que hacer algo en nuestra sociedad para evitar las tasas de obesidad que tenemos. Tasas de obesidad que vienen peor incluso ahora en los niños. Es decir, sí, cuando uno mira la tasa de obesidad infantil en países como el vuestro, como el mío, hasta un 40% de niños con sobrepeso y obesidad. Eso en unos años van a ser hígados con enfermedad hepática metabólica. El consumo de alcohol está socialmente muy aceptado. Yo entiendo que el alcohol en su momento se puede tomar, se puede disfrutar, claro, pero el mensaje muy importante, todos los pacientes que tienen hígado graso, que tienen algún tipo de enfermedad, no pueden tomar nada de alcohol. Y deberíamos ser muy estrictos en el acceso al alcohol en los menores, que en este país, en mi país, es un asunto absolutamente abandonado. Es facilísimo conseguir, casi es más barato conseguir un litro de cualquier licor que casi un litro de agua, ¿no? Dios. Entonces, bueno, esto es un tema a plantearse. Y por último, como ha comentado la doctora, hacer un esfuerzo en las hepatitis virales. Tenemos tratamientos, tenemos medicaciones que van a conseguir eliminar la enfermedad. Hace falta diagnosticar al paciente en una enfermedad completamente asintomática, en los cuales muchos de los pacientes no tienen ningún factor de riesgo. Por lo tanto, como hemos dicho al principio y lo ha comentado la doctora, al menos una vez en la vida háganse un test de hepatitis C y hepatitis B. Al menos una vez. Al menos una vez. Bueno, ahí están las preocupaciones expuestas para que nosotros las tengamos en cuenta y hagamos lo que nos corresponde hacer. Hablábamos también fuera de micrófono de los suplementos. Estamos en la era de suplementarse. Todos somos médicos, todos sabemos que tenemos que ingresar a nuestro cuerpo si nos duele aquí, si nos duele allí, si queremos tener una mejor piel, un mejor cabello, y estamos inmersos en ese mundo del suplemento, doctora.
¿Qué nos Así puede es, decir con yo eso? creo que es, a ver, tú has dado en el clavo porque así como también hay muchas personas con sobrepeso y obesidad, también tenemos el punto opuesto, ¿no? Que hay mucha gente que se cuida, que va al gimnasio, que le gusta estar en forma, que le gusta verse bien, ¿no? Y casi siempre este tipo de conducta se asocia a utilizar, ¿no? Fármacos que te ayuden, ¿no? a perder peso o a disminuir la cantidad de grasa que tienes a nivel corporal, o te ayuda también a ganar masa muscular, y esto es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque este tipo de productos, por ejemplo, los productos de herbolistería, hay fármacos bueno, no fármacos, hay productos que se venden fácilmente para dietas muy estrictas, Sí. ¿no? Dietas rápidas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos porque en una población determinada incluso puede provocar lo que conocemos como hepatitis inducida por fármacos. Correcto. Por lo tanto, la recomendación que yo hago es que intentemos, si estamos en el ambiente de cuidar nuestra salud, ¿no? Hacerlo por métodos sin tener que ayudarnos de nada, ¿no? Claro. Haces ejercicio, cuidas tu alimentación. No intentes ayudarte utilizando suplementos dietéticos, que no es que los estoy satanizando, pero hay que tener mucho cuidado porque, como hablábamos anteriormente, no sabemos nuestra genética, no sabemos qué nos puede trae, llevar, ¿no? Si consumimos este tipo de productos. Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de ayudarnos excesivamente, ¿no? con la pérdida de peso. Totalmente, ha quedado muy claro todo esto. El doctor Calleja, este acercamiento con el Hospital Metropolitano de Santiago, esta primera unidad de patología que los tiene ustedes muy contentos y emocionados, y a los pacientes de igual manera. Este curso que hicieron, este primer curso de patología junto a la doctora Brígida Navarro, que estuvieron el pasado 13 de julio, esa importancia de mantenerse actualizados, de estar en contacto con sus colegas, de traer información innovadora, fresca y de estar ahí presentes. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo ha sido, cómo han estado estos días? Bueno, ha sido un éxito. Nosotros, la verdad, este es el primer curso y esperamos que continúen, ¿no? En las siguientes, más ediciones de este tipo de cursos. Nuestro principal interés es, como has dicho, es educar, ¿no? Claro. Educar a la población, o sea, a los pacientes, y entre los colegas compartir conocimiento, ¿de acuerdo? Compartir conocimiento, reforzar el conocimiento, porque es la única manera de que nosotros podamos trasladar esta información a nuestros pacientes, Claro. ¿de acuerdo? O sea, tenemos que entre todos trabajar buscando o intentando responder a las preguntas que no se sabe a día de hoy para poder avanzar, ¿no? Científicamente, y esto poder extrapolarlo y comunicarlo a los demás para que podamos llevar un mensaje importante a nuestros pacientes. Es fundamental para una unidad como esta tener una misión no solo asistencial de atender a los pacientes, que es la primera, también docente, como hemos comentado la doctora, de intentar expandir los conocimientos que tenemos a todos los compañeros, y también investigadora, intentar de alguna manera colaborar en las preguntas que todavía no tienen respuesta, de cómo de alguna manera se puede digamos, mejorar la atención de los pacientes hepáticos. Es misión de una unidad de este tipo no solo ser un referente a nivel nacional, sino ser un referente a nivel internacional, regional, con estos tres pilares: asistencial, docente y de investigación. Y es maravilloso que lo podamos tener en nuestro país. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación, por compartir estas informaciones y por utilizar Bienestar al Día como esa plataforma también para multiplicar la información que la población necesita escuchar. A ustedes. Gracias por la invitación. A ustedes. No se vayan, tenemos un reportaje muy especial después de la pausa desde la unidad de patología del Hospital Metropolitano de Santiago, primera en el país. Allí la doctora Perelló recientemente nos recibió para que ustedes puedan ver lo último en enfoques diagnósticos de la enfermedad hepática en nuestro país. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en Bienestar al Día, a contarles que las enfermedades del hígado son las que más se benefician de un diagnóstico temprano y de un tratamiento adecuado. Hoy el Hospital Metropolitano de Santiago cuenta con la primera unidad de hepatología y desde allí nuestra compañera Carolyn Cuevas nos trae el siguiente reportaje. Adelante. Recorre uno de los pasillos que dan acceso a las diferentes áreas integradas en el moderno Centro de Estudios Digestivos del HOMS, como la nueva unidad de patología única de su tipo en la República Dominicana. La gastroenteróloga y doctora en hepatología, Cristi Perelló, prepara el equipo de elastografía de última generación. Esta tecnología permite a los especialistas tomar medidas y proyecciones sobre la situación hepática del paciente de manera no invasiva. Tenemos la elastografía de transición hepática y esplénica, que consiste en una manera de medir la fibrosis y la esteatosis de una manera no invasiva. Eso nos da una idea, pues, de cuál es de la cantidad de grasa o de fibrosis, como ya te he dicho, que existe en el hígado. También podemos medir, cuantificar la cantidad de fibrosis que tiene el vaso, porque habitualmente en los pacientes que tienen enfermedades hepáticas se suele afectar de manera secundaria el vaso. Y eso, pues, en la elastografía de transición esplénica nos permite evaluar cuál es la situación en cuanto a la enfermedad hepática, qué tan avanzado está y posiblemente cuáles son las complicaciones que pueden derivar de esto. ¿Cómo debe ser la preparación antes y después de la elastografía hepática? La elastografía de transición hepática es una técnica muy sencilla, donde se obtienen los resultados de manera inmediata. La preparación que tiene que tener el paciente es tener un ayuno de al menos 3 horas, ¿de acuerdo? Y nada, se procede a tumbar al paciente en una camilla boca arriba. Es una técnica no invasiva, como te he dicho, y procedemos a hacer las mediciones. Estas mediciones nos van a dar el valor de manera simultánea de la fibrosis y de la esteatosis. La doctora Perelló, que dirige la novedosa unidad de patología del HOMS, indica que solo con el procedimiento de elastografía hepática, este centro de salud alcanza un estimado de unos 500 pacientes cada año, lo que, sumado a otros factores, motivó a la expansión de esta unidad. Esta unidad nace de la idea de dar un manejo integral, diagnóstico y terapéutico a los pacientes con enfermedades hepáticas. Y en este sentido hemos considerado que el HOMS es la plataforma ideal para llevar a cabo esta unidad, que, como te he dicho, su principal interés es el manejo integral de los pacientes que tienen una enfermedad hepática y que hasta ahora no existe en el país. Para lograr el manejo integral del paciente hepático, la unidad también contempla la realización de varios procedimientos. Hacemos elastografía de transición hepático y esplénico, hacemos cateterismo de venas suprahepáticas y también biopsia hepática transyugular. Nosotros creemos en una forma diferente de hacer medicina y es poner al paciente en el centro de la acción. Otro de los más demandados es el cateterismo de venas suprahepáticas. La doctora Cristi Perelló explica cómo ayuda a los pacientes con cirrosis, su realización y cómo debe prepararse el paciente previo y posterior al procedimiento. El cateterismo de venas suprahepáticas es una técnica que al hepatólogo nos ayuda mucho. Es la técnica gold estándar, como nosotros decimos, para determinar la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. La hipertensión portal es una consecuencia que aparece en los pacientes que tienen una enfermedad hepática muy avanzada. ¿Y cuál es la importancia de detectar si el paciente tiene hipertensión portal? Es que cuando existe una hipertensión portal clínicamente significativa, pues el paciente puede presentar las diferentes complicaciones que derivan de una enfermedad hepática avanzada. Por lo tanto, el cateterismo de venas suprahepáticas es una técnica mínimamente invasiva que lo que hace es medir la presión que hay en las venas del hígado y esa presión, pues, nos va a dar un valor numérico y nos orienta al médico de cuál es la situación. El postprocedimiento, si se hace solamente un cateterismo de venas suprahepáticas, es
es muy sencillo. Tiene que estar en reposo en la sala del postprocedimiento durante unos 30 minutos, donde se toman las constantes vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y poco más. Si no ha habido ningún tipo de evento, el paciente se va a su casa el mismo día. Aunque el país ya cuenta con unidades de alto nivel como esta del HOMS, la especialista en enfermedades hepáticas recomienda a la audiencia no descuidarse y realizar chequeos rutinarios a modo de prevención. Las enfermedades hepáticas, la gran mayoría son asintomáticas, que debemos hacer un esfuerzo por practicar lo que es la medicina preventiva. O sea, tiene que solicitar a su médico o acudir a un hepatólogo o a un gastroenterólogo solicitando una evaluación de la esfera hepática, porque como ya he dicho inicialmente, las enfermedades hepáticas habitualmente son asintomáticas y hay muchas de estas enfermedades que tienen tratamiento, que tienen cura, y esto evita evidentemente la progresión hacia fases avanzadas. Con esta novedosa unidad de patología en su centro de estudios digestivos, el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS continúa colocándose a la vanguardia de la salud y manteniendo los mejores estándares de la región. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana, reiterando lo que los doctores Perelló y Calleja nos dejaron en esta conversación. Pídanle a su doctor de cabecera esa prueba en sangre de hepatitis B y C. Son asintomáticas. La prevención es la clave. Nos encontramos la próxima semana en otra entrega de Bienestar al Día. Hasta pronto.